Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos acerca ¿no? de la densidad de pulpa en un proceso metalúrgico, ¿no? Lo que se va a realizar es el cálculo y deducción de fórmula de la densidad de pulpa en un proceso metalúrgico, ¿no? Entonces vamos a calcular la densidad de pulpa y a la vez vamos a deducir o la fórmula para calcular la densidad de pulpa, ¿no? A partir del porcentaje sólidos, ya que el porcentaje sólidos está relacionado fuertemente con la densidad de pulpa, ya que si el porcentaje sólidos aumenta, ¿no? La densidad de pulpa también va a tender a aumentar, y si disminuye el porcentaje sólidos, la densidad de pulpa también va a ir disminuyendo su valor, ¿no? Entonces vamos primero a hacerlo en Excel, ¿no? Esta vez no se ha creado ningún simulador en MATLAB, pero lo vamos a desarrollar en Excel. A ver, acá tenemos los datos, ya tenemos una tablita, ¿no? Con datos de, bueno, que voy a tener para el mineral, el agua y la pulpa, el cual voy a tener datos de peso, de volumen, densidad, ¿no? De cada uno, y el objetivo final va a ser calcular la densidad de la pulpa a partir de datos de porcentajes sólidos y densidad de pulpa. Esto de acá se va a calcular también aplicando ya la fórmula que vamos a deducir, entonces lo dejamos ahí nada más. Entonces ahora vamos a empezar. Tenemos acá un porcentaje sólidos del 60%, no sé, un proceso cualquiera, un proceso metalúrgico cualquiera. Vamos a considerar un porcentaje sólidos del 60% y una densidad del mineral de 2.5, ¿no? Esta densidad va a estar en gramos por centímetro cúbico o toneladas por metro cúbico, dependiendo, ¿no? Las unidades que yo considere. Esto de acá va a estar en porcentaje. Entonces vamos a partir acá, vamos a ir rellenando este cuadro con los datos y al final vamos a obtener la densidad. Entonces vamos a empezar acá. Vamos a considerar un volumen de pulpa del 100%, ¿no? Entonces si yo tengo el 100% de pulpa, ¿no? Y estoy trabajando con un 60% de sólidos, entonces lo que me quedaría acá es calcular, pues, no, el 60%, no, 60 por el peso de pulpa entre 100, ¿no? Y bueno, numéricamente me da igual, 60 el peso del mineral, 60, y el porcentaje sólido 60, ¿no? Si yo ya tengo el peso de la pulpa y el peso del mineral, por diferencia puedo calcular el peso del agua, que sería, ¿no?, el peso de la pulpa menos el peso del mineral, y me da 40. Yo conozco que la densidad es masa sobre volumen, entonces despejando volumen va a ser masa sobre densidad. La densidad del mineral ya lo conocemos, la densidad del mineral es 2.5, la densidad del agua pues es 1, ¿no? Eso ya se conoce también. Ahora yo conozco el volumen, que es masa sobre densidad, entonces yo puedo calcular estos datos de acá, pues, ¿no? Entonces el volumen del mineral sería la masa, ¿no?, 60 sobre la densidad, ¿no?, que me da un valor de 24. Si es que estoy trabajando acá con la densidad con toneladas por metro cúbico, entonces acá me dará un valor de 24 metros cúbicos. Y si estoy trabajando con gramos por centímetro cúbico, acá me dará también un valor de 24 centímetros cúbicos. Lo mismo vamos a hacer para el agua, entonces vamos a arrastrar nada más esto. Y sale 40, pues, no, ya que acá tengo 40, suponiendo que es 40 toneladas entre 1, que va a estar en tonelada por metro cúbico, me quedará 40 metros cúbicos, ¿no? Y como expliqué, si estoy trabajando con centímetros cúbicos, me quedaría centímetro cúbico. Entonces el volumen de la pulpa va a ser la suma de estos dos datos, ¿no? Y ya tengo el volumen de pulpa. Ahora, como tengo peso y tengo volumen, yo ya puedo calcular la densidad, que sería masa entre volumen. Y si es que esto está en toneladas y esto está en metro cúbico, pues me dará 1.56 toneladas por metro cúbico, ¿no? Esto sería desarrollándolo así, sin aplicar ninguna fórmula. Ahora vamos a ver de deducir la fórmula para que simplemente aplique los datos en función del porcentaje sólido y la densidad del mineral,
y me calculé la densidad, que tiene que salir igual. Entonces para ello tengo acá un Word, ¿no?, donde yo he preparado esto para ir llenando los datos. Si yo me doy cuenta, acá en el peso del mineral y el porcentaje sólidos numéricamente son iguales. Entonces vamos a considerar acá un volumen de pulpa, un peso de pulpa de 100 toneladas, ¿no? El peso del mineral acá en este caso es 60. Entonces numéricamente, ¿no?, si yo considero acá como 100 esto, como el volumen de pulpa el 100%, entonces numéricamente el peso del mineral es igual que el porcentaje sólidos. Entonces yo puedo considerar acá este valor de acá, ¿no?, que es igual al porcentaje sólidos. Entonces simplemente lo que yo hago es ingresar, ¿no?, el porcentaje sólidos, ¿no? Entonces acá lo voy a llamar porcentaje de sólidos. Ahí está, como numéricamente es igual, entonces yo estoy haciendo esos cálculos. Ahora el agua, el peso del agua pues va a ser la diferencia. Entonces yo tendría esos valores de ahí. Entonces tendría que 100, no, entonces el peso del agua sería 100 menos el porcentaje de sólidos. Hasta ahí ya estoy trabajando, ¿no? Entonces esto lo estoy considerando porque numéricamente es igual. Ahora vamos a aplicar de nuevo. Entonces acá lo que yo tengo es la densidad del mineral. Entonces vamos a ingresar la densidad del mineral. No, eso sería la densidad del mineral. A ver, vamos a... Entonces acá yo tengo la densidad del mineral. La densidad del agua pues ya es 1. Entonces vamos a considerar que es 1 nada más ahí. La densidad del agua es 1. Ahora estos datos de acá sabemos que según la fórmula que hemos aplicado acá, ¿no?, densidad es masa sobre volumen, y el volumen es masa sobre densidad. Entonces aplicamos lo mismo. Entonces tenemos masa, que va a ser el porcentaje de sólidos entre la densidad dividido la densidad del mineral, ¿no? Entonces ese sería el volumen, y lo mismo voy a tener acá, pero en este caso simplemente va a ser igual, ¿no?, ya que yo tengo que el, ¿no?, 100 menos porcentaje sólidos dividido 1 me va a dar lo mismo, pues, ¿no? Entonces acá sería la suma de todo esto. Entonces acá vamos a hacer, sería esto de acá, sería esto de acá, más el volumen del agua, pues, ¿no?, más el volumen del agua, y ya lo tengo ahí. Ahora simplemente lo que me queda es calcular la densidad, que es masa sobre el volumen, ¿no?, que sería 100 sobre todo esto. Entonces vamos a insertar una ecuación acá. Entonces sería 100 dividido todo esto de acá, pues. Ahí está. Entonces ahí yo ya tengo la fórmula deducida. Si yo quiero lo puedo ajustar más, ¿no? Lo puedo dividir todo entre 100 y me quedaría pues no 1 sobre el porcentaje sólidos entre 100 también, que ya trabajaría ya no con porcentaje sólidos, sino trabajaría con fracción de sólidos. Todo eso dividido entre mineral más 1 menos también la fracción de sólidos, ¿no? Pero hasta ahí la fórmula ya tiene que funcionar. Entonces vamos a copiar esta fórmula. Entonces esta fórmula la vamos a aplicar acá y tiene que salir el mismo valor, pues, ¿no?, 1.56, ¿no?, desarrollando paso por paso y aplicando fórmula. Entonces tengo que esto es igual a 100 entre acá sería el porcentaje sólidos, ¿no?, dividido la densidad del mineral más 100 menos el porcentaje de sólidos, y me da un valor de 1.56, ¿no? Entonces simplemente acá lo que yo puedo hacer es cambiar ya los valores. Por ejemplo, si quiero trabajar con 70, pues se va a ir cambiando, ¿no? Si el mineral, por ejemplo, es 2.7 su densidad, entonces simplemente cambio los valores y me va a calcular la densidad de la pulpa, ¿no? Entonces esta sería la fórmula para aplicar la densidad de pulpa, ¿no? Y es aplicable a cualquier
cálculo, ¿no? Ya sea un proceso de molienda, ya sea un proceso de flotación, para lo que yo necesite calcular la densidad de pulpa, ¿no? Con esta simple fórmula lo voy a calcular o lo voy a desarrollar. Bueno, eso sería todo. No se ha hecho un simulador como expliqué, pero no sé, tal vez más adelante se haga un simulador en MATLAB, tal vez para conversión de unidades, y puede que esté incluido esto ahí. Bueno, no sea tomado en cuenta todavía, pero tal vez más adelante se haga, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.